Tenemos con nosotros a Isabel Chirivella, que es jefa clínica del Servicio de Oncología Médica y responsable de la unidad de cáncer hereditario del Hospital Clínico Universitario de Valencia. Y también tenemos a Maite Martínez, que es oncóloga médica especializada en cáncer de mama y cáncer de mama hereditario. Bienvenidas a las dos y muchas gracias por estar aquí hoy. Hace ahora justo 30 años que se secuenció por primera vez el gen BRCA1 y el gen BRCA2, que son los primeros genes relacionados con cáncer hereditario. ¿Qué supuso este descubrimiento? Bueno, yo creo que cambió, ¿no?, radicalmente el conocer las familias en donde tienen un riesgo elevado de padecer cáncer de mama y sobre todo pues poder hacer un diagnóstico precoz, ¿no? O sea, como has comentado, el cáncer de mama es muy frecuente en la población, pero hay familias en donde hay muchos casos de cáncer de mama. Hasta ese momento no se sabía cuál era la causa y desde el 94-95, bueno, se descubrieron estos genes BRCA1 y BRCA2, cada vez se han descubierto más y eso hablamos después. Y lo que ha permitido es saber qué familias, pues por ejemplo, ¿no?, en la Comunidad Valenciana, qué familias tienen ese riesgo aumentado de presentar cáncer de mama y sabemos qué revisiones o qué cirugías o qué es lo que se tiene que hacer para intentar o diagnosticar de forma precoz y por lo tanto tener una curación a lo mejor para toda la vida y o sea, ha cambiado radicalmente. Justo decías que BRCA1 y BRCA2 fueron los primeros, pero no son los únicos. ¿Cómo han cambiado las pruebas genéticas en cáncer de mama en este tiempo? No, bueno, ya desde, no sé cuándo fue, nosotros desde 2019 en la Comunidad Valenciana ya hacemos estudios por paneles de genes en donde nos incluyen solo BRCA1 y BRCA2. Hay otros genes también relacionados con cáncer de mama de alto riesgo de padecer cáncer de mama, como SPALB2, y luego hay otros genes que son un poquito menos riesgo si los tienes de padecer cáncer de mama, pero sí que es mayor respecto a la población general. Entonces, bueno, conocer estos nuevos genes nos ayuda en las familias pues a saber a identificar cuál es el riesgo y ajustar las medidas de seguimiento para un diagnóstico precoz. Claro, porque una cosa es identificar estas mutaciones de cáncer hereditario y luego un tema completamente aparte es el análisis de mutaciones somáticas, que son las que están en el propio tumor. No tiene nada que ver. ¿Cómo se aborda cada tipo de análisis? A ver, por entender un poco, cuando hablamos de mutaciones hereditarias, están en línea germinal y esos aparecen en la sangre, aparecen en todas las células de nuestro organismo. De hecho, los estudios en línea germinal, para ver si son hereditarios, se estudian en la sangre los leucocitos de la sangre, porque todas las células de nuestro organismo van a tener esa marca, ¿vale? Otra cosa es que cuando tú tienes un cáncer, el cáncer es debido a alteraciones genéticas, a mutaciones, y van a aparecer en el tumor, pero en el tumor no tiene por qué aparecer en tu organismo. Si tú tienes un cáncer de mama con una alteración genética en un tumor, ese no va a desarrollar, no vas a transmitir nada a tu familiar, es otra cosa. Al hilo de esto, muchas mujeres con madres o hermanas que han tenido un cáncer de mama se preguntan o están preocupadas por si se puede tratar de un cáncer hereditario. ¿Cuáles son los criterios que se utilizan para, digamos, que apuntan a que puede tratarse de un cáncer hereditario? Bueno, sí, la verdad es que es una pregunta que nos hacen mucho en la consulta. Siempre es una de las dudas que las pacientes tienen, sobre todo porque ellas pasan por esto, pero les preocupa que sus familiares también pasen por lo mismo. Bueno, yo creo que es muy importante, y lo hacemos en todas las consultas, preguntar los antecedentes familiares. Debes cumplir una serie de requisitos, digámoslo así, para que sospechemos los oncólogos que tu tumor puede tener un componente hereditario. En ese caso, si se cumplen unos criterios determinados, ¿vale?, es cuando remitimos a las consultas de cáncer hereditario para hacer ese estudio en sangre que decía Isabel. De hecho, ambas trabajáis en una consulta de asesoramiento genético en cáncer hereditario. ¿Cómo funciona este tipo de consultas?
¿A qué te refieres? Bueno, nosotros, por ejemplo, vemos a gente que nos envía desde distintas especialidades, pues en este caso desde el propio oncología o desde cirugía o de otros servicios del hospital. Por una parte envían a pacientes y aquí casi siempre es a partir de esa persona que ya ha sido diagnosticada de cáncer de mama y como ha comentado Maite, pues en la consulta se pregunta y si ha habido antecedentes de cáncer de mama, pues se valora si habría, si cumpliría una serie de criterios para hacer un estudio genético. Y por otra parte, también nos remiten desde medicina de familia. Aquí suele ser gente sana, ¿vale? Que a lo mejor ha tenido familiares con cáncer de mama y han fallecido y entonces quieren saber si su riesgo es mayor que el de la población general. O sea, son las dos principales. Sí, y, bueno. Respondiendo a cómo funciona, somos un equipo, ¿vale? O sea que somos oncólogas, hay una enfermera y hay una administrativa, ¿vale? Entonces, en principio, cuando el oncólogo remite a la unidad de consejo genético, lo primero que se hace es hacer un árbol familiar, ¿vale? Para estudiar realmente qué riesgos hay y qué probabilidades hay de que realmente ese tumor sea hereditario, ¿vale? Si cumple los criterios que hemos dicho antes, es entonces cuando se cita al paciente, a la paciente, se hace una extracción de sangre y se remite al laboratorio para hacer ese estudio. Y aproximadamente en un mes, arriba o abajo, es cuando están los resultados y se citan a los pacientes para dar ese resultado, tanto si es positivo como si finalmente no se evidencia ninguna mutación en los genes estudiados. ¿Cómo ha cambiado el perfil del oncólogo en los últimos años? Bueno, a ver, más que el oncólogo, yo creo que lo que ha cambiado es la oncología. La oncología no tiene nada que ver ahora hace 20 años, ¿no? Cuando terminé la especialidad han pasado pues unos 20 años y no tiene nada que ver respecto pues a lo que los perfiles hoy en día, ¿no? En casi todos los tumores se buscan perfiles genómicos, alteraciones de genes, alteraciones moleculares en donde te van a diferenciar, en este caso pues los tipos de cáncer de mama y no tienen nada que ver unos tipos con otros, ¿no? Entonces el oncólogo pues junto con la oncología ha tenido que pues estudiar muchas cosas diferentes, ya no solo ver a un paciente y conocer la clínica, pues hay que conocer aspectos moleculares, tenemos relación pues al final es un trabajo multidisciplinar, ¿no? Tenemos comités de tumores porque todos pues los casos más especiales pues se comentan ya no solo pues con el oncólogo, con el cirujano, con el radiólogo, con el de biología molecular, o sea, toda una serie de especialistas alrededor de lo que es la oncología o el tratamiento del tumor. Bueno, de hecho, la oncología es una de las primeras áreas en la medicina, digamos, en adoptar la medicina de precisión y donde la genómica, digamos, ha estado más implantada y se tiene más en cuenta. Sí, porque al final, pues al hilo de lo que decís, ¿sabes? Lo que buscas es aumentar la supervivencia de las pacientes, aumentar la supervivencia, curarlas. Y para eso, claro, ha cambiado todo. O sea, nosotros sabemos que para cada paciente es distinta, cada tumor es distinto. Y cuanta más información tengas de esos tumores, vas a tratar mejor, con mejores herramientas. Por eso ha cambiado tanto. En los últimos años todo ha ido a la par. Hemos conocido más de los tumores a nivel genético, hemos conocido más de las pacientes si tienen alteraciones genéticas familiares, y todo eso lo que nos ha llevado es a dar tratamientos mucho más precisos, más dirigidos, con la finalidad última de eso, de aumentar esa supervivencia. Claro. Y farmacogenómica, ¿no? También conocemos que podemos tener, cada paciente hay veces que responde diferente a los tratamientos y sabemos que si a lo mejor tienes un déficit de algún tipo de gen, pues la toxicidad va a ser mayor, o sea que cada vez es más preciso, ¿no? Más claro, es un poco medicina de precisión. Sí, es un poco el vestido para el sastre. No podemos generalizar, cada tumor es diferente, cada persona es diferente, o sea, no podemos hacer. ¿Qué porcentaje de tumores de cánceres de mama son tratables hoy en día? ¿Tratables? Todos. El 100% son tratables. Es uno de los tipos de cáncer que mayor expectativa de supervivencia tienen, un 98 creo que era. Bueno, la curación nos estamos moviendo a día de hoy entre un 85 y un 90%, que eso es altísimo a día de hoy. Y claro, lo que hablábamos antes, o sea, aquí la finalidad es conseguir ese 100% para todas las pacientes. Por eso
todo está cambiando tanto, está cambiando la oncología, está cambiando todo, todos los diagnósticos, el screening, todo. ¿Qué opciones de terapia existen? Digamos, antes se hablaba mucho de la terapia hormonal, hablamos también ahora de terapias dirigidas como esta mutación, este fármaco. Correcto, bueno, lo que hablábamos antes, o sea, ahora ya sabemos más del tumor y sabemos a quién hay que atacar, ¿vale? Por decirlo así un poco general y para que todo el mundo lo entienda. Pues si el tumor expresa receptores hormonales, pues yo sé que tengo que dar hormonoterapia. Si expresa una proteína de membrana que se llama HER2, pues yo tendré que dar mis fármacos dirigidos, el trastuzumab, el pertuzumab contra eso. O sea, cuanto más conocemos de las células es cuando más tratamientos están surgiendo y cuanto más yo puedo atacar contra eso. Por eso estamos consiguiendo aumentar la supervivencia, porque ataco directamente a lo que ese tumor expresa. ¿Vale? Igual que en el caso de las pacientes con mutaciones genéticas, pues hay un ensayo que ha demostrado que pacientes con mutaciones en BRCA1 o BRCA2 se benefician, que cumplan unos criterios, ¿vale? Pero esas pacientes que tengan tumores triples negativos o con expresión de receptores hormonales, en la adyuvancia se van a beneficiar de recibir olaparib, que es un tratamiento dirigido. Ese tratamiento ha demostrado cifras de aumento de supervivencia global. O sea que aquí todo es importante, tanto el estudio del tumor como el estudio que hablábamos en pacientes que cumplen determinadas características de hacer un estudio genético. A veces no es tanto dónde estás, sino qué mutación hay en el tumor. Sí, luego, a ver, es que hace 25 años que tendríamos que 3 o 4 quimioterápicos no tienen nada que ver a lo que hay hoy en día que puede haber. Muchísimos 10, 15 fármacos diferentes, o sea, es que no tiene nada que ver. Y cada vez hay más ensayos clínicos con fármacos nuevos, eso es básico. O sea. Algunos famosos contribuyen a concienciar sobre enfermedades y también a aumentar su visibilidad. Un ejemplo muy conocido hace unos años fue el de Angelina Jolie. Su madre y su abuela habían tenido cáncer de mama y cuando ella le realizaron una prueba genética se vio que era portadora de una mutación de riesgo y en una decisión que en su momento fue controvertida porque en ese momento estaba sana, decidió someterse a cirugía para eliminar ambos senos y los ovarios. Otro caso más reciente es el del McPherson. Si quieres, nos ayudó muchísimo, ¿eh? Sí, os ayudó este caso mucho, en aquel momento ayudó mucho porque la gente era más consciente. Nosotros ofrecíamos la cirugía de prevención de riesgo, quitar las mamas, hacer una mastectomía o una oforectomía, que es quitar los ovarios, pues hombre, es una cirugía importante. Y mucha gente, al conocer que una persona famosa se lo había hecho, ayudó muchísimo a comprender. O sea, ese caso nos ayudó dio mucho. Mucha visibilidad a las pacientes. A la importancia de hacer un estudio genético y a las medidas que puedes hacer de prevención para no padecer ese cáncer. Siempre más informado. Claro, el paciente llega más informado. En ese y nosotros aprovechábamos. Tú sabes, sí, pues mira, ¿te acuerdas que salió en la prensa? O sea, que también nos ayudó a nosotros a explicar que era un caso parecido y que aquí en España ofrecías lo mismo que estaban ofreciendo en Estados Unidos, que no había diferencias, que es importante. Siempre que hay alguien famoso que toma una decisión, y en este caso correcta, ¿vale? Porque fue decisión suya, pero porque sus médicos le propusieron que disminuía su riesgo, ¿vale? Y que lo disminuía mucho. Yo creo que eso da mucha visibilidad y ayuda mucho a las pacientes a la hora, pues, de tomar decisiones o de ver que no eres la única, que una persona súper famosa le puede pasar. O sea, cuando algo le puede pasar a alguien que tú conoces, entiendes que no eres la única y que... Es más real. Sí. Correcto. No sé si este caso más reciente es equivalente o no, pero hace poco el McPherson también creó cierta polémica al escribir en su biografía que había sido diagnosticada con carcinoma intraductal positivo para HER2 y que después de una cirugía dirigida a extirpar el tumor, pues ella había decidido, lo que salió en los medios era que ella había decidido en contra de, digamos, el consejo de expertos no recibir quimioterapia. Yo creo que esta parte es toda la contraria, ¿no? De Angelina Jolie, que favoreció
que nosotros pudiéramos dar consejos a las pacientes y que ellas tomaran decisiones, ¿no? Yo creo que este caso es mucho más controvertido. Está claro que no sabemos si nos centramos en lo que ha salido en los medios y realmente ella lo que tiene es un carcinoma intraductal, eso es un carcinoma in situ, que de hecho ni siquiera se considera como tal, como un carcinoma de mama, se considera una lesión premaligna y como tal no requiere quimioterapia. Si no sería lo que oímos normalmente, cáncer. Claro, no sería como un precáncer. Claro, entonces no tendría sentido dar esa quimioterapia. Entonces, que se haya expuesto que hay alguien que necesita una quimioterapia y no se la ha dado, cuando realmente si es un in situ no es real porque no la necesita, creo que eso genera muchas dudas a las pacientes y creo que eso no hace ningún bien a la sociedad porque genera dudas de si varios expertos le han dicho que haga esto y ella decide que no lo hace, yo me puedo fiar de lo que me digan. Bueno, pues yo creo que es un caso que se le ha dado mucho componente mediático, pero si es realmente un carcinoma in situ, no requiere quimioterapia porque no es un cáncer como tal. Digamos que al final la información conocer la información es clave. Hemos repasado, hemos hablado de hace 30 años, hemos hablado de cómo está la situación más o menos ahora. ¿Qué pensáis del futuro? ¿Qué avances pensáis a 5 o 10 años? ¿Qué avances pensáis o creéis que están a la vuelta de la esquina que pueden producirse en diagnóstico y en tratamiento de cáncer de mama? Bueno, yo lo veo muy positivo. Yo veo un futuro muy halagüeño para las pacientes. De hecho, es que tú estás en la consulta y a lo mejor hoy ves a una paciente y dentro de un año en un año cambia todo muchísimo. Ensayos clínicos demuestran que un fármaco es más efectivo que otro. O sea, cada día que pasa, como yo les digo a las pacientes, aparece algo nuevo. Es que cada vez tenemos más herramientas para luchar contra el cáncer. Entonces yo veo un futuro muy positivo para las pacientes y eso con la intención de llegar a esa curación del 100%. Bueno, pues Isabel, Maite, muchísimas gracias por compartir con nosotros vuestra experiencia. Desde Genotipia, uno de nuestros objetivos siempre ha sido, transmitir toda la información, la actualidad en la genética aplicada a la medicina, con lo cual muchas gracias de nuevo y esperamos contar con vosotros en situaciones futuras. Gracias a vosotros. Gracias.